Ya se puede hablar del algoritmo Carlos Mazón, que sería esa fórmula a la que Vox se va a agarrar para entrar en todos los gobiernos regionales donde su voto sea necesario y calcular allí su peso. Por eso es tan importante conocer todos los detalles de la negociación que ha permitido que la Comunidad Valenciana sea la pionera de los pactos PP-Vox tras las elecciones del 28M. Porque por mucho que el PP quiera aplicar otra fórmula, pongamos la geometría variable, será el algoritmo Mazón el que le va a servir a Vox para reclamar una presencia proporcional en Extremadura, en Aragón, en Murcia incluso. Y hombre, a priori parece que es un cálculo bastante beneficioso para Vox, que con una diferencia de escaños de 40 a 13 en la Comunidad Valenciana ha conseguido nada menos que 3 consejerías, una con rango de vicepresidencia y la presidencia de las Cortes Valencianas. Ya veremos cuáles son las áreas que cubre. Con esto del algoritmo Carlos Mazón, las conversaciones, por ejemplo, en Aragón estaban ya bastante avanzadas. Y las posibilidades de que una abstención convirtiera a Jorge Azcón en el presidente de un gobierno en solitario eran ciertas. Ahora, la verdad es que las ambiciones de Vox también en Aragón son bien distintas, después de lo conseguido en la Comunidad Valenciana. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha ido a radio a justificar su pacto en Valencia. Nos diga el Partido Socialista con quién debemos de pactar o quién no debemos de pactar. Un partido que ha pactado con el populismo de izquierdas más radical de Europa. El Partido Comunista, Izquierda Unida y el populismo de Podemos, Sumar, etc. Un partido que está gobernando con independentistas en Cataluña. Y un partido que es presidenta de la Comunidad de Navarra o alcaldes en otros lugares de Navarra y del País Vasco con el apoyo de Bildu. Comprenderá usted que no tiene ninguna legitimidad para dar lecciones sobre pactos. Bueno, pero este es el argumentario conocido. No explica cómo se ha calculado la presencia de Vox en la Comunidad Valenciana y si ese precedente servirá para otros parlamentos regionales. Y esto es lo crucial en esta hora de las negociaciones. El siguiente teatro de negociaciones es Murcia. Por cierto, que en esa misma entrevista en el radio explicaba Feijóo que uno de los motivos para sellar el acuerdo en Valencia era evitar una repetición de las elecciones. Esa misma amenaza pesa ahora sobre la Asamblea Regional de Murcia, donde López Miras ha adoptado una resolución diametralmente opuesta a la de su vecino Mazón. Ha pactado con el PSOE excluir de la mesa de la Asamblea a Vox. Y es verdad que López Miras tiene una mayoría amplia, pero le quedan 2 escaños para la absoluta. Y no parece que el PSOE vaya a completársela. Y tampoco parece que Vox vaya a arredrarse ahora. O al menos eso es lo que dice Santiago Abascal. Responde al intento de Génova 13 y del señor Feijóo de dinamitar los siguientes acuerdos con Vox. Yo creo que es un profundo error pretender que Vox mire para otro lado o que entregue sus votos gratis al Partido Popular en Murcia. Es algo que está fuera de la realidad. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. Esto es lo que se suele llamar erróneamente el riesgo moral, que es una fórmula que se utiliza bastante defectuosamente cuando se habla de un acuerdo que sienta un precedente que puede condicionar las negociaciones siguientes. Bien, pero está bien para explicarlo. Por cierto, que Vox ha inaugurado su entrada en la Generalitat Valenciana señalando a los periodistas. A periodistas muy concretos, y alguno de esta casa, que no sé si el PP estará muy de acuerdo con esa práctica de exponer a periodistas desde la cuenta oficial para que luego las pirañas digitales hagan su parte. En cualquier caso, bueno, tendrán que ir acostumbrándose, como el PSOE se habrá ido acostumbrando a que lo hiciera Podemos, que es lo que tienen las sociedades excéntricas, ¿no? Estas incomodidades. Por otra parte, esto de tratar de sacudirte la reputación de radical, haciendo precisamente cosas de radical, pues no parece lo más eficaz, ¿verdad? Bueno, ya se conoce el número 2 por Madrid de los populares, así que vamos a saltar del escenario postelectoral del 28M a la precampaña del 23J. La número 2 por Madrid del PP es una mujer capaz, es una mujer culta, es una mujer de trato muy amable, lo cual siempre ennoblece la política. Pero lo interesante de su perfil no es esto, sino una doble condición. Marta Rivera de la Cruz era de Ciudadanos, hasta que se convirtió en una mujer de confianza de Díaz Ayuso.
Bueno, se presentó incluso por la circunscripción de La Coruña en las elecciones de la última mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo. Luego su historia la llevó al gobierno de coalición en Madrid, primero como miembro de Ciudadanos, pero ella sobrevivió al lado de Ayuso cuando Aguado cayó. Así que Ayuso hace valer su importancia en estas listas del PP en Madrid, con otro nombre además, que es su hasta ahora presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo. Las listas siempre llevan implícito un mensaje, o varios mensajes. En estas se percibe una renovación total del grupo parlamentario, está la natural inclusión de la gente de confianza de Feijóo, de un núcleo gallego que le ha acompañado en esta aventura que le ha llevado hasta Génova 13, y luego están estas incrustaciones de la confianza de Ayuso que son bastante interesantes, teniendo en cuenta que se trata de la presidenta de una de las federaciones del Partido Popular más importantes. Por cierto, y esto engarza con las negociaciones postelectorales para el 28M. Quizás no sea lo más conveniente que el Partido Popular vaya cultivando una imagen de confederación de partidos y de que los varones tienen una excesiva autonomía respecto de Génova 13. Teniendo en cuenta que, hombre, el Partido Popular es verdad que siempre fue un partido bastante presidencialista, pero sobre todo tiene que tener una línea, ¿no? Una línea nacional que guíe más o menos todas sus políticas. Porque si aspira a presidir la nación, desde luego tiene una base electoral que lo que le va a reclamar será que aplique precisamente eso. Y uno gobierna como gobierna su partido. Esta es una experiencia inmutable en la política. Bueno, por lo demás, como se dice, la nave va, la campaña sigue. También para sumar, que cumple la condena de tener que ir presentando sus propuestas mientras de fondo se oye, no se deja de oír el lamento inextinguible por Irene Montero, que no es tarea fácil para Yolanda Díaz. Vemos como el Partido Socialista y el Partido Popular se están tirando los trastos a la cabeza por la economía. Digo economía entre comillas, porque creo que no va de economía el debate. Sinceramente, yo creo que aquí no se trata de nadie o nadia, sino que se trata de algo fundamental, y es decirle a los españoles y a las españolas cómo vamos a mejorar su vida. Bueno, esto de nadie o nadie casi le ha gustado menos a Yolanda Díaz que al Partido Popular, porque por lo menos al Partido Popular le reconoce como una contraparte, ¿no? A Yolanda Díaz directamente la ignora, ¿no?, en esta fórmula. Claro, es que Yolanda Díaz ha visto, para su desgracia, como del ticket Pedro Yolanda, que salió de aquella moción de censura, ¿se acuerdan?, de Ramón Tamames, se ha pasado al tándem Pedro Nadia, que es lo que ha salido de la entrevista de hoy, de Nadia Calviño, aquí en estos mismos micrófonos, y de la que enseguida nos ocuparemos. Claro, de ahí que Yolanda Díaz reivindique su lugar en la conversación pública en este periodo preelectoral. Hoy ha querido hablar de programa, pero como era previsible, hasta que presente las listas va a tener que arrastrar como una losa el cadáver político de Irene Montero, y encima Podemos le ha plantado un Consejo Estatal Ciudadano a solo 2 días de que las listas sean definitivas. Hoy, como les digo, ha querido hablar de programa y ha presentado un impuestazo a los ricos como medida estrella. O sea que ha prometido que el llamado impuesto a las grandes fortunas sea permanente y no temporal. Tampoco cabía esperar otra fiscalidad de Yolanda Díaz, a la que, por cierto, la campaña socialista le está hurtando toda responsabilidad en los logros económicos del gobierno. Y eso es normal que termine enervándola, ¿no? Esto del tándem Pedro-Nadia, que es una perífrasis de la propia Calviño. Hoy mismo la ha acuñado o la ha pronunciado aquí en más de uno de Onda Cero en su conversación con Carlos Alsina. La política económica la hemos dirigido el presidente y yo, y creo que hemos hecho lo que decíamos y dicho lo que hacíamos con total claridad. Y la dirección de la política económica que hemos tenido el presidente Sánchez y yo creo que ha sido muy buena para nuestro país, y yo me centro en cuáles son los efectos, y creo que el tándem que hacemos el presidente Sánchez y yo pues da una idea muy clara de esa política económica centrada, equilibrada, responsable que hemos desarrollado y que espero podamos seguir impulsando la próxima legislatura. Así, a priori, lo más llamativo del papel que está jugando en estos días previos a la campaña Nadia Calviño es que ella no va en las listas del PSOE, pero habla no ya como uno de los puntales de la caravana electoral del PSOE. Habla como la más ardorosa defensora de la reputación maltrecha de Pedro Sánchez. Pues mire, yo creo que Pedro Sánchez ha demostrado ser una persona honesta. He visto cómo se ha trasladado y tratado de transmitir una imagen
que no se corresponde con la persona con la que yo llevo trabajando 5 años, la verdad. Que no es arrogante, ni distante, ni yo no antipático. Lo he visto así. ¿Lo ha tratado usted así de cerca? Muy poco, porque él se presta poco. A ver si conseguimos que eso cambie. Bueno, pues vamos a... En fin, yo le confío en que cuando lo trate más de cerca se dé cuenta de que no es la persona que han tratado de sugerir que es, ¿no? Sí, por si acaso que se dé prisa. Bueno, hoy Carlos Alsina le ha transmitido muy amablemente nuestra invitación para debatir con su contraparte del Partido Popular aquí en la Brújula de la Economía. Ella se queja de que no conoce cuáles son las propuestas o el programa económico del PP para estas elecciones. No veo ninguna buena razón de cambiar y además no sabemos cuál es la propuesta que defiende el señor Feijóo, ni quién, ni qué, ni para qué. Y tampoco quiere debatirla en público. Es que para mí es extraordinario que alguien que ha hecho de su programa político el antisanchismo no quiera sentarse a debatir con el señor Sánchez. Bueno, declaraciones que marcan la agenda informativa de hoy de Nadia Calviño en su entrevista a Más de Uno de Onda Cero. Por cierto, el testimonio que escuchábamos antes en portada de Santiago Bascal es una entrevista a Servimedia y también está marcando la agenda informativa del día y por lo tanto hay que reconocérselo a los compañeros este logro, a cada cual lo suyo.